Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video. El día de hoy vamos a resolver esta pregunta que es para graficar una función especial que contiene, por aquí vemos un valor absoluto, un máximo entero. Esta es una pregunta que vino en mi examen final de cálculo 1 en Ingeniería Mecánica de Fluidos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y era una pregunta que valía 3 puntos y era una pregunta comodín, como que de regalo. Entonces se supone que esto era rápido para hacerlo rápido. Vamos a empezar. Cuando me piden graficar este tipo de funciones, y obviamente tiene cositas raras como máximo entero, como valor absoluto, es bueno analizarlo por partes. Puedes empezar por analizando el máximo entero o el valor absoluto. En este caso vamos a empezar con el valor absoluto. Bueno, yo siempre para resolver este tipo de preguntitas, por acá hago un análisis aquí en la recta real, ¿no? En mi dominio. Por ejemplo, aquí yo tengo mi dominio, Vemos, el dominio de esta función, o sea, x, va desde menos 4 abierto hasta 4 abierto, Entonces, la tarea aquí es poder eliminar este valor absoluto. ¿Por qué? Porque si eliminamos el valor absoluto, vamos a poder obtener una función más fácil de poder graficar. Puede ser una función cuadrática, una función, no sé, constante, no sé, una función cúbica o algo más sencillo de poder graficar, sin el valor absoluto. Por eso tenemos que eliminar. Entonces, para poder eliminar este valor absoluto, una forma de poder analizar es de la siguiente manera. Aquí buscamos un número de tal manera que se elimina esto, un valor de x, en la cual se elimina este valor absoluto. Por ejemplo, si x es igual a 1, si x es igual a 1, vamos a tener aquí 1 menos 1, 0. Valor absoluto es 0, es 0. Entonces, a partir de ese punto vamos a analizar. Por ejemplo, si ubico aquí, sería el 1. Entonces, el análisis va a venir con lo siguiente. Con todos los elementos o los x que pertenecen al dominio, pero que están a la izquierda del 1, y el otro análisis va a ser para todos los elementos o números que pertenecen al dominio, pero están a la derecha del 1. Empecemos con lo que está a la izquierda del 1. Si nosotros tomamos cualquier elemento que está entre el menos 4 y el 1 y vamos a reemplazar dentro del valor absoluto y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se comporta. Por ejemplo, tomemos aquí el menos 1. El menos 1 sí está en este intervalo. Como está en este intervalo, reemplazamos acá. En lugar de x ponemos menos 1. Y tenemos que menos 1 sería menos 2. Y valor absoluto de un negativo. Para esto sale con el signo cambiado, ¿sí o no? Entonces, para todos los números que están en este intervalo, pasa eso. Por lo tanto, vamos a poder tener una nueva regla de correspondencia sin valor absoluto, pero con el signo menos adelante. Vamos a ver. Por ejemplo, entonces esto tiene que ser aquí menos, sería menos x, y eliminamos el valor absoluto, simplemente sería paréntesis, sería x menos 1, acá sería menos. Por ahora el máximo entero todavía lo vamos a dejar tal cual, como está ahí, primero aquí nos vamos a encargar del valor absoluto, listo, y esto sería para un x que pertenece. ¿Dónde pertenece este x? Obviamente estamos analizando para los x que están a la izquierda del 1. Entonces sería el intervalo que va desde menos 4 hasta el 1. Aquí si quieres lo puedes poner cerrado o abierto. Bueno, yo lo voy a poner aquí abierto. Listo. Entonces, lo que quedaría del intervalo ya sería la parte, o sea, los x que están entre el 1 y el 4. Es decir, a la derecha del 1. Si nosotros reemplazamos cualquier elemento, cualquier número que está en este intervalo, desde el 1 cerrado hasta el 4, vamos a ver que no cambia el valor absoluto. Por ejemplo, tomemos un valor, el 2, que está dentro, ¿no? Ahora, en lugar de x, si ponemos 2, sería 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Entonces, valor absoluto de 1, ¿cuánto es? Es 1. No cambia, porque es positivo. Entonces, te vas a dar cuenta que no cambia. Y así funciona para todos los valores que están a la derecha del 1. El valor absoluto no cambia, se mantiene positivo. Por lo tanto, tenemos aquí una nueva correspondencia. Una nueva correspondencia que sería de la siguiente manera. Sería tal cual. X
X menos 1 sería menos. Igualito el máximo entero. Por ahora lo dejamos ahí. Ok. Por X. Cuando X pertenece a qué intervalo. Que va desde el 1 cerrado en este caso. Porque arriba tomamos abierto. Abajo lo vamos a cerrar. Para cubrir todo el dominio. Que va desde el 1 hasta el 4. Ok. Listo. Entonces ya está. Una vez que ya tenemos eso, ¿qué vamos a continuar? Continuamos con el análisis, pero esta vez vamos a analizar lo que es el máximo entero. Vamos a recordar la definición de máximo entero. Si yo aquí tengo máximo entero de x medio, por ejemplo. Esto es igual a un entero, a un n, ¿no? A un número n. Ok, un entero. Ya, la definición me dice que mi máximo entero, en este caso de x medios, es igual a n, si y solo si, si pasa lo siguiente. Ok, si y solo si. Si y solo si, el máximo entero, en este caso x medios, es mayor o igual que n, o a su vez es menor que n más 1. Eso me dice la definición. Ya, y acá sería sí, solamente sí. Y aquí, ¿qué podemos obtener? Que x es mayor o igual a 2n. Y a su vez x es menor a ¿qué? A 2n más 2. ¿Ok? Tenemos esto. Listo. De aquí en adelante vamos a dar valores a n. Valores enteros, obviamente. En la cual puede existir aquí intersección entre este intervalo de acá, que va a depender de n, y con el intervalo de mi función que me dan inicialmente. Por ejemplo, como ya vemos que el intervalo, el dominio va desde menos 4 abierto, entonces n tiene que tomar un valor negativo. ¿Ok? Entonces, si toma un valor negativo, ¿qué valor negativo? Uno que se acerca. Por ejemplo, demos el valor de menos 3. ¿Qué pasa si le demos el valor de menos 3? X, ¿cuál sería el intervalo de x? X sería mayor o igual a menos 6. Y esto sería menor a menos 6 más 2, menos 4. Entonces, la tarea aquí es, una vez que tenemos este dominio, ¿ok? Tenemos que este dominio intersectar con el dominio de la función. Es decir, este intervalo que hemos obtenido, tenemos que intersectar. Y nos damos cuenta que no existe intersección. Por lo tanto, hemos escogido mal este entero. Tiene que ser el que le sigue, ¿ok? Por ejemplo, tiene que ser el menos 2. Entonces vamos a poner para n igual a menos 2. Ya. Si n es igual a menos 2, entonces x pertenece. Si es menos 2, aquí sería menos 4. Aquí es menos 4 más 2, menos 2. Ahora, menos 4 cerrado y 2. Intersectamos con este dominio y si hay intersección. La intersección sería desde menos 4 abierto. ¿Hasta dónde? Hasta 2, ¿no? Hasta menos 2. Porque aquí salió menos 2 y el menos 2 está contenido acá. Por lo tanto, la intersección sería hasta menos 2. Abierto. Listo. Entonces así vamos tomando enteros mayores que lo que ya tomamos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos que tomar para n igual a menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que x pertenece a qué intervalo. Si reemplazamos aquí el menos 1 sería desde 2 cerrados, ¿no? Entonces cerramos aquí. Va desde el menos 2 cerrado. ¿Ok? Y acá sería, si acá es menos 1, se hace menos 2 más 2 sería 0, hasta 0. Pero sería abierto, ¿verdad? Abierto. Claro, y obviamente la intersección está en la intersección, ¿no? Está dentro de este dominio. Listo. Todo lo mismo hacemos para n. ¿Igual a qué? A 0. Si n vale 0, acá tengo 0 y acá tengo 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que x pertenece a qué intervalo. Obviamente la intersección sigue siendo este mismo porque este intervalo está contenido aquí en este dominio. ¿Sí o no? Listo. Entonces, aquí sería desde 0 cerrado hasta ¿dónde? Hasta 2. Perfecto. Y ahí lo mismo hacemos acá para n igual a 1, por ejemplo. Para n igual a 1. ¿Sí o no? X pertenece a ¿dónde? Aquí va desde el 2 cerrado hasta ¿qué número? Hasta el 4. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sería 1 por 2, 2 más 2, 4. Abierto y acá también va abierto, entonces no hay problema. Nada más ya quedaría hasta ahí.
Listo, una vez que ya tenemos estos valores de n, o sea, ya mi función máximo entero está desdoblada, se puede decir. Ok, ya lo tenemos así. Ahora toca intersectar estos valores de x, o sea, estos intervalos, con estos dominios de estas reglas de correspondencia. Ahora, donde que hay intersección es que existe, obviamente, y se puede reemplazar. En lugar de máximo entero de x medios vamos a poner n, porque así lo dice la definición. Y obviamente nosotros ya sabemos cuáles son esos enteros. Por ejemplo, que es el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Pero vamos a reemplazar donde existe intersección, ¿no? Donde que estos intervalos pueda intersectarse con cualquiera de estos. Donde que hay intersección, ahí vamos a reemplazar. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso lo vamos a poner por acá. Primero nos damos cuenta. Aquí x está viviendo desde menos 4 a 1. Veamos. Como vamos a tomar desde el intervalo que va de la parte más negativa. Por ejemplo aquí desde el menos 4 y menos 2. Si yo veo, este es un intervalo que está contenido acá. Si yo intersecto estos dos intervalos, me sale la intersección desde menos 4 y menos 2. Y desde luego hay intersección. Por lo tanto, aquí en esta primera regla de correspondencia, en lugar, vamos a cambiar este máximo entero de x medios por el valor de n que vale menos 2. Y así vamos a trabajar con todos. ¿Ok? Veamos. Mira, ¿qué tengo acá? Acá tengo menos x. ¿Ok? Sería por x menos 1. Esto lo dejamos tal cual porque este está trabajado y eliminamos el valor absoluto. Aquí solo estamos viendo lo que es el máximo entero. Muy bien, listo, mira, miramos acá. Acá sería menos máximo entero de x medios. Pero aquí va a tomar el valor de menos 2. Toma el valor de menos 2 por x, y cuando x pertenece a la intersección de estos, la intersección sigue siendo este intervalo de acá. Entonces x pertenece a dónde? Va desde menos 4 hasta dónde? Hasta menos 2. Ok, listo. Mira, veamos con este intervalo. En este intervalo donde x pertenece desde menos 2 cerrado hasta 0, ¿sí o no? Y nos damos cuenta que con este intervalo sí hay intersección. Por lo tanto, en lugar de, en esta regla de correspondencia, en lugar de poner máximo entero de x medios, ¿qué vamos a poner? Menos 1. Veamos, aquí sería menos x por x menos 1. Sería menos, y aquí sería menos 1 por x, y cuando x pertenece a qué intersección, a qué intervalo, ya que sería desde menos 2 hasta dónde, aquí va hasta el 0, el 0 está contenido acá, entonces sería hasta 0, abierto, listo. Veamos para n igual a 0, para x va desde 0 hasta 2, el 0 está contenido acá, entonces hay intersección, entonces continuamos con esto, sería menos x menos 1 menos, aquí sería 0 por x, cuando x pertenece a mi siguiente intervalo, va desde 0 hasta dónde, justo este 0 va, o sea, es n igual a 0 cuando x va hasta 2, ¿sí o no? Pero vemos acá arriba que solo va hasta 1, entonces la intersección solo iría hasta 1, entonces aquí sería hasta 1 abierto. Ok, vamos bien, listo. Entonces vamos a analizar con la segunda correspondencia. ¿Y cuál es su intervalo, su dominio? Donde que x está, va desde el 1 al 4. Y justamente con lo que podemos trabajar es para n igual a 0. ¿Por qué? Porque justamente para ese valor de n igual a 0, x está entre 0 y 2. Por lo tanto, si hay intersección. Entonces, en lugar de máximo entero de x medios, ¿qué vamos a poner? 0. Vamos a poner 0. Y obviamente como hay intersección vamos bien. Entonces aquí vamos a poner, ¿qué vamos a poner aquí? Ya la segunda correspondencia sería x menos 1. ¿Ok? Sería menos. Pero aquí ¿qué vamos a poner? 0. X. Y cuando x pertenece a la intersección de esos intervalos en el cual sería su intersección, sería desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 2 abierto. Listo. Y lo mismo hacemos para n igual a 1, ¿sí o no? Vamos a tener aquí x por x menos 1. Aquí sería menos.
Aquí n sería 1 por x, y cuando x pertenece a un intervalo, ¿a qué intervalo? Desde 2 hasta 4 abierto. Listo, ya tenemos. Una vez que ya tenemos todo esto, si te das cuenta, ya eliminamos el valor absoluto y ya eliminamos el máximo entero. Entonces esto ya es más sencillo de poder graficar. Y ahora tenemos que graficar eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer espacio por acá. Ya. Lo vamos a copiar ordenado para poder graficar correctamente, para que se nos facilite. Menos x por x, menos x al cuadrado. Menos x por menos 1 sería x. Y acá tengo un menos. Por menos 2 sería más. Más 2x sería 3x. Entonces acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo siguiente. Tenemos aquí menos x al cuadrado, ¿ok? Más 3x, ¿ok? Cuando x pertenece a un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Menos 4, menos 2. Listo. Vamos al siguiente. Esto sería menos x al cuadrado más 2x, ¿ok? Cuando x pertenece desde 2 menos 2 cerrado, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta 0. Listo. Y luego, que tengo acá? Menos x al cuadrado. A ver, aquí sería más x, ¿ok? Más x. Aquí sería 0. Simplemente sería menos x al cuadrado más x. ¿Ok? Cuando x pertenece a qué intervalo. Mi intervalo va desde 0 hasta dónde? Hasta el 1. Abierto. Listo. Y la otra parte sería ya x al cuadrado, ya positivo. ¿Ok? Menos x. Y aquí sería 0. ¿Ok? Entonces simplemente acá sería x al cuadrado menos x. Cuando x pertenece a dónde? Pertenece desde 1 cerrado hasta dónde? Hasta el 2 abierto. Y aquí igualito tenemos desde x al cuadrado, aquí sería menos 2x cuando x, ¿ok? Pertenece a dónde? Desde 2 hasta el 4 abierto. Listo. Entonces todo esto, listo, es igual a mi k de x, ¿no? Perfecto. Es esto. Ahora simplemente nos damos cuenta que son funciones cuadráticas, que son parábolas. ¿Y quién no sabe graficar parábolas? Si estamos en cálculo 1, ya nosotros deberíamos saber graficar parábolas. Entonces vamos a empezar con la gráfica. Listo, tengo ahí. ¿Ok? Bien. Por acá sería mi x, por acá serían mis valores de y. ¿Ok? Empezamos con la primera, con mi primera función. Esta es una parábola haciendo esto, el menos x al cuadrado más 3x. Esto es una parábola haciendo. Por lo tanto, y como es negativo el coeficiente de x al cuadrado, es menos 1 acá. Por lo tanto es una parábola cóncava hacia abajo. Cóncava hacia. Ok, listo. Pero esto está aquí entre un intervalo que va desde menos 4 hasta menos 2. Ok, veamos. Entonces hay que reemplazar, pues aquí el valor de menos 4 hay que reemplazar en esta función. Si reemplazamos, ¿cuánto me sale aquí? 4 por 4, 16. Con el cuadrado no importa, sería menos 16. Acá sería menos 12. Y esto sería menos 28. Es decir, cuando x vale menos 4, ¿ok? ¿Cuánto vale y? Lo voy a poner acá. Y vale menos 28. Pero, ojo acá. Pero obviamente nos damos cuenta que en menos 4 es abierto. Por lo tanto, justo vamos a poner la intersección de esto. Está abierto. Una bolita abierta. ¿Ya? Y lo mismo hacemos para menos 2. Justamente nos ubicamos aquí en el medio y vamos a poner menos 2. Si reemplazamos, y aquí borramos esta parte para tener espacio. Ok, ahora,
Si reemplazamos ahora, vamos a reemplazar el menos 2 acá. Si reemplazamos el menos 2 sería menos 4, ¿sí o no? Y esto sería menos 6. Claro, menos 6. ¿Y cuánto sería esto? Menos 10. Por lo tanto, para menos 2 debe ser menos 10. Y ahí menos 10 lo voy a poner por acá. Menos 10. Como aquí es menos 10. Y también en el 2 está abierto. No lo está tomando en el menos 2. Mira. Tiene que ser abierto. Entonces justamente aquí está abierto. Ahora, como es cóncavo hacia abajo, rápidamente tenemos que ver dónde está su vértice, ¿no? Para ubicarnos. Pero rápidamente nos damos cuenta que el vértice tiene que estar por acá. ¿Y cómo se encuentra el vértice de una parábola? Rapidito, tienes que derivar nomás. Otra cosa es que debes completar cuadrados y formar la parábola, pues, y saber, ¿no? Cómo es el vértice de una parábola. Pero si yo derivo sería aquí menos 2x más 3 igual a 0. De aquí te sale que x, o sea, el vértice para el valor de x es 3 medios. Entonces 3 medios está por acá, pues. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente en esta parte mi gráfica sube. Algo así, sube. Listo, ya tenemos ahí. Ya, y lo mismo hacemos, vamos analizando para todos. Y aquí el análisis continúa acá para mi otra función. ¿Sí o no? ¿Cuál es mi otra función? Listo, mi función está acá. Para esto, para mi función menos x al cuadrado más 2x cuando x pertenece a ¿dónde? Ahora sí, toma el valor de menos 2 hasta 0. Listo. Si ubicamos el 0 acá, no lo toma, dice abierto, y ponemos 0 acá y es igual a 0, ¿sí o no? Para x igual a 0. Pero me dice que es abierto. Entonces, vamos a tener aquí. Perfecto. Ahora tomemos x, el valor de menos 2. Si es menos 2, aquí ¿cuánto sería? Aquí sería menos 4. ¿Sí o no? Sería menos 4. Listo, sería acá menos 4. Y luego si reemplazamos acá también sería menos 4. Y todo sería menos 8. Por lo tanto vamos a ubicar por aquí el menos 8. Lo voy a poner así, menos 8. Entonces justamente en la intersección tiene que ser acá. Ahí. Pero si te das cuenta, si toma el valor de menos 2. Por lo tanto aquí debe estar cerrado. Si no, tiene que estar cerradito acá. Listo. Entonces como ya tenemos esto, ahora también es una parábola cóncava hacia abajo porque es negativo. Entonces mi gráfica tiene que venir así. Listo. Hasta ahí va mi gráfica. Seguimos analizando. Mi otra función también sigue siendo cóncava hacia abajo, ¿no? Esta función menos x al cuadrado más x, ¿okay? Cuando x pertenece a ¿dónde? Desde 0 hasta 1, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Listo, reemplazamos para x igual a 0. ¿Cuánto me sale? Y igual a 0. Para x igual a 1. X igual a 1. Que también me sale y igual a 0. Listo, por lo tanto ubiquemos aquí el punto 1. Yo lo voy a poner por acá. Si el punto 1 está ahí. Listo, me dice para x igual a 0. Cuando ya tomo el valor de x me sale 0. Por lo tanto ya esto se va a pintar porque ya le está tomando el valor de 0. Ya, muy bien. Y me dice para 1, x igual a 1 abierto, me sale y 0. Entonces aquí tiene que ser abiertito. Ahora, como justamente todavía estamos trabajando con hay un negativo delante del x cuadrado, quiere decir es una parábola cóncava hacia abajo que va así. Por lo tanto, así es mi parábola. Justamente aquí en el 1 medio es el valor de x que maximiza esta función. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar mi valor de y, ¿no? Máximo que puede tomar esta función.
que sería aquí, si reemplazamos aquí un medio, sería menos un cuarto más un medio, sería sería acá un cuarto, es un cuarto, es un cuarto. Y vamos a continuar con el siguiente. Ya, ahora sí ya es positivo ya. X al cuadrado menos 1, listo. Cuando X pertenece a qué intervalo, desde el 1 hasta el 2. Entonces tomamos para X igual a 1 y es igual a 0. Entonces justamente como aquí era X igual a 1 y yo tomo 0, y como está cerrado si lo tomo, entonces esto ya se pinta, ya no queda abierto. Listo, ahora hacemos para X igual a 2. Cuando X vale 2 reemplazamos 2 por 2. No, aquí es X, ¿verdad? Listo, aquí es X. Acá sería 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. Entonces para X igual a 2, que lo vamos a poner por acá. ¿Cuánto me sale Y? Me sale 2 también. Entonces también me sale 2. Entonces todo lo vamos a poner por acá. Y justamente ahí está abierto, ¿sí? ¿No? Lo vamos a poner por acá. Aquí. Y como vemos que en mi X cuadrado es una parábola cóncava hacia arriba, hace una cosa así. Tiene que ir así. Listo, así tiene que ir. Así tiene que ir. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo. Mi función igualita es función cuadrática menos 2x cuando x pertenece a qué intervalo. O sea, desde 2 hasta el 4. ¿Sí? Abierto. Listo. Reemplazamos aquí el 2. Si reemplazamos el 2 voy a tener 2 por 2. 4. Y aquí voy a tener menos 4. Y esto sería 0. Por lo tanto, para x igual a 2 sería 0. Entonces justamente sería aquí mismo. Luego veamos para x igual a 4. Si x vale 4. Si x vale 4, reemplazo 4 por 4. 16 menos 8 es igual a 8. Entonces por aquí supongamos que esté el 8. ¿No? Y como es abierto, vamos a poner por acá abierto. Así. Y entonces, y mi gráfica tiene que ir así también. Ahí está. Justamente, ¿no? Lo que pasa es que esto es una parábola. Esto es una parábola. Y por lo tanto, aquí lo voy a exagerar para que se vea mejor, ¿ok? Porque son parábolas. Se tiene que ver bonito. Ahí se ve mejor. Listo. Y acá también. Ahí está. Listo. Entonces una vez que ya tenemos todo esto, podemos decir que ya graficamos esta función. Y voy a borrar esto. Okay, voy a borrar todo esto. Ahora, una pregunta que te pueden hacer también aquí. Aquí te pueden pedir el dominio de esta función. El dominio ya te dan ya. ¿Cuál sería el dominio? Desde menos 4 y 4, ¿no? Todo. Pero el rango también te pueden preguntar. Y el rango lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner de un color verde, ¿ya? Listo. Por ejemplo, si me piden aquí el rango de mi función k de x era, ¿no? Acá es igual. El rango es los valores que toma y. Es decir, va desde menos 28, mira. Va desde menos 28. ¿Hasta dónde? Solo hasta acá, hasta menos 10, mira. Hasta menos 10, pero aquí tiene que estar abierto. Y luego se une y vuelve a retomar en menos 8, mira. Pero cerrado, ¿sí o no? Va desde menos 8. ¿Hasta dónde? Hasta 8, abierto, ¿no? Hasta 8, abierto. Eso sería el rango de la función. Y el dominio, como ya vimos, de mi función k de x, ¿no? Es k de x. De mi función k de x. Aquí es igual. Este dominio va desde menos 4 hasta 4. Perfecto. Y con esto ya terminamos esta pregunta que vino en mi examen final de cálculo 1 en Ingeniería Mecánica y Fluidos San Marcos. Es una preguntita muy bonita. Nada más hay que tener claro lo que son las definiciones de valor absoluto. ¿Qué pasa si los valores son negativos o los valores son positivos?
cómo funciona mi máximo, mi valor absoluto, y lo mismo que pasa con mi función máximo entero, cuál es la definición y cómo se va analizando, ¿no? Si te das cuenta, se va intersectando lo que son dominios para poder armar esta nueva función partida. Se puede con varias reglas de correspondencia, ¿ok? Ajá, esta nueva función con varias reglas de correspondencia, pero ya sin el valor absoluto y sin el máximo entero. Listo, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, que solo vamos a subir solucionarios de exámenes pasados, ¿ok?